Bueno, yo antes de empezar quería dar las gracias, por supuesto, a la Asociación Internacional Síndrome de Prader-Willi y a todas las personas e instituciones que han hecho posible el proyecto ECO y, por supuesto, a todas y a todos vosotros que estáis aquí eh, trabajando por la mejora de la vida de las personas con síndrome de Prader-Willi. Y aunque no me escuchen, aunque precisamente ellos no me escuchen, también quiero agradecer profundamente a todas las personas con Prader-Willi, de Perú, de Colombia, de México, de Argentina, de Chile y por supuesto de España, con las que he compartido parte de mi vida profesional y hasta personal y también a sus familias, porque ellos me han hecho ver el mundo desde otro punto de vista o de muchos puntos de vista diferentes y al final eso es darte la oportunidad de vivir más de una vida. Así que he tenido la suerte de, en solo una, poder contemplar muchas vidas diferentes. Así que gracias especialmente a ellos. Pues si os parece, empezamos y os cuento un poco lo que me apetece compartir con vosotros y que podemos comentar más adelante cuando tengamos tiempo. En fin, efectivamente el título de la ponencia es Personalidad en síndrome de Prader-Willi. Yo aquí he cogido una definición de personalidad muy superficial de la Real Académica, de la Real Academia Española de la Lengua, pero es igual exactamente de donde venga. Yo quería hacer una distinción fundamental en que la personalidad es individual, es de la persona, es única, y que el fenotipo comportamental, que justamente es donde nos vamos a introducir un poquito más, tiene más que ver con unas características comportamentales a las que subyace pues, un daño orgánico, como es el caso de las personas con síndrome de Prader-Willi. ¿Por qué quiero señalar esta diferencia y por qué para mí es importantísima? Porque cuando vamos a hablar de fenotipo comportamental, vamos a hablar de conducta y como bien habla aquí, pues no estamos hablando de conductas simplemente observables, sino también de las conductas no observables. Y en este sentido yo hago un paralelismo llamativo con respecto a la sintomatología de las personas que padecen el síndrome de Prader-Willi. ¿Por qué? Porque hay una serie de síntomas que son silentes, es decir, nosotros no los podemos ver, no los observamos, ellos sí los sienten, pero para nosotros son invisibles. Sin embargo, hay otros síntomas que son muy sonoros, podríamos decir que incluso molestos. De hecho, esos son los que nos hacen que nos movamos más también a la familia, incluso a las personas afectadas por el síndrome. Esto es interesante porque casi siempre estamos interviniendo en lo que vemos sin saber muy bien de dónde viene ese tipo de comportamiento. Es a lo que quiero invitaros esta noche. Bueno, esta noche en España, esta tarde en donde estáis vosotros, a que me acompañéis a ver de dónde viene todo esto y dónde están o en qué residen esas diferencias silentes que son tan llamativas y que generan un comportamiento que a lo mejor no vamos a poder modificar del todo, pero sí vamos a poder mejorar modificando las variables que les rodean. ¿Por qué pongo personalidad y fenotipo? Porque una persona con Prader-Willi tiene un fenotipo comportamental, una forma típica de comportarse en algunos aspectos de su vida, pero después tiene una personalidad que es única y que tiene un nombre y un apellido, más allá del síndrome que padece. Entonces, para mí es importante hablar del síndrome de Prader-Willi y después de cada una de las personas que lo padecen con sus condiciones, porque lo que quiero contaros precisamente hoy es que la modificación de esas condiciones que les rodean son las que van a poder mejorar en mucho su calidad de vida y la de sus familiares. Al final he seleccionado aquí estas dos fotos de dos niños que conocemos bien en la asociación y que trabajamos con ellos, que como veis son físicamente muy diferentes y seguramente eso también remarque el que aunque compartan también características físicas, pues hay otras que los hacen únicos y diferentes entre ellos. Del mismo modo, encontramos en estos 12 años de experiencia laboral que llevamos en la asociación, mi compañera María y yo, muchísimas diferencias en ellos en función del trabajo que se hace desde fuera y también en función de su carga genética, más allá del daño en el cromosoma 15. Bueno, pues eso me parece interesante. Y me parece interesante, parafraseando a Bárbara Wickman, que para mí es, en fin, una genia. Parafraseándola ella, tener un enfoque neuropsicológico que nos haga ver que
tenemos que tener en cuenta esas características, ese fenotipo comportamental, pero también las capacidades cognitivas y las capacidades de aprendizaje o las discapacidades de aprendizaje para con todo eso intentar construir pues, un mundo mejor para ellos. Os cuento que una de las cosas importantes que a mí me resultan fundamentales es darme cuenta de que parte de lo que pasa es que el mundo está hecho a la medida de la mayoría y estamos hablando de una enfermedad poco frecuente. Os adelanto que odio la palabra rara. Bastante tenemos con lo que tenemos para que encima nos denominen raro. Prefiero denominar a esto en lo que estamos trabajando una enfermedad poco frecuente. Veo que el mundo es para ellos más complejo porque el mundo está hecho para la mayoría y la mayoría no son personas que tienen enfermedades poco frecuentes. Y os cuento una metáfora que a mí me ayudó mucho en su momento, no recuerdo, lamento profundamente no recordarlo, de una mujer que trabajaba con personas, creo recordar, que padecían autismo. Esta persona decía que todos los seres humanos somos medios de transporte, pero que la mayoría somos coches, que por eso hay muchas carreteras. Las personas que tienen algún tipo de discapacidad comportamental, algún tipo de problema disfuncional, son trenes. Como hay menos trenes, hay menos vías. Sin embargo, cuando hay vías, los trenes viajan rápidamente y son capaces de transportar hasta más cosas que un coche. Me gusta considerarme una constructora de vías y os invito a eso, a que construyamos vías, porque si somos capaces de construir vías, ellas van a poder caminar con velocidad y cargados de cosas positivas para la sociedad y para todos nosotros, ¿no? Que es de lo que se trata. Y sobre todo para ellos, que son protagonistas de su propio proceso de crecimiento. Por eso pongo aquí dos variables que a mí me parecen muy interesantes. Una tiene que ver con cómo, porque ellos son activos. A veces hablamos de ellos, pues así como lo estoy haciendo yo ahora, ellos están aquí, ellos son esto, los describimos y se sienten descritos, se sienten percibidos, se sienten contemplados, se sienten tratados, profesionalizados desde el minuto 1 de su vida, rodeados de personas que queremos mejorar su vida o al menos lo intentamos, pero que no siempre lo conseguimos con éxito. Y ahí hay como dos variables que para mí tienen mucha importancia. Una tiene que ver con la sintomatología física, en la que yo no voy a entrar porque hay especialistas mucho más preparados que yo en este grupo para eso. Pero sí quiero que la contemplemos desde la perspectiva social. Hay una sintomatología física que sin lugar a dudas hace que se perciba a estas personas con síndrome de Prader-Willi de determinada manera. Y esa percepción tiene que ver con la familia, con los centros educativos y con todo el entorno que les rodea. Nosotros encontramos que hay personas que, pues porque tienen sobrepeso o por una característica física especialmente llamativa, ponen claramente de manifiesto que hay una diferencia con respecto al patrón normotípico de comportamiento y de aspecto. Y por desgracia nos vemos marcados muchos por eso, ¿no? Por el patrón normotípico casi en todo. ¿Qué es lo que encontramos? Cuando realmente esa diferencia marcada que digo que aleja del patrón normotípico existe, eso tiene unas consecuencias inmediatas sobre ellos, porque ya el equipo docente, el resto de compañeros, ellos mismos, empiezan a sentirse observados y a sentirse diferentes con respecto a los demás. Pero ese problema, de otra manera, también se da cuando esa diferencia con respecto al patrón normotípico, tanto desde el punto de vista físico, no aparece, también empiezan a percibirlos como alguien que no es totalmente como los demás, es una palabra que es una expresión que yo también cuestiono mucho porque ¿qué serán los demás, verdad? Y que también conlleva unas consecuencias. Estas consecuencias que inciden directamente sobre ellos empiezan a incidir también sobre todo en la familia. Me parece que es bueno ser consciente de que esas características les están influyendo y cómo, para trabajar con ellos desde un punto de vista mucho más global, más proactivo. Y para ser proactivos, para anticiparnos, tenemos que ser conscientes de qué entorno o en qué entorno se mueven las personas con síndrome de Prader-Willi. Lo mismo pasa desde el punto de vista de la sintomatología psicológica. Hay un concepto de diversidad funcional, de discapacidad intelectual y hay también un concepto de felicidad socialmente establecido que, sin lugar a dudas, toda la familia buscamos para nuestros hijos, ¿verdad? Pero es un modelo
de felicidad casi que prefabricado. Ese modelo de felicidad los acaba influyendo también a ellos y empieza también tiene mucho que ver con el ideal que hacemos con respecto a la vida de nuestros hijos para que sean felices. Y por supuesto, los padres con hijos con síndrome de Prader-Willi hacen lo mismo. Entonces empezamos a construir un ideal. Incluso me atrevería a decir que en padres que tienen hijos con esta problemática, la elaboración de ese ideal que todos hacemos de alguna forma inconsciente, si queréis, empieza antes. Y con una preocupación que tiene que ver con ¿mi hijo va a poder trabajar? Bueno, yo creo que cuando nace un hijo sin ningún problema añadido, ningún padre ni ninguna madre piensa en eso. Sin embargo, cuando hablamos de personas que nacen con el síndrome de Prader-Willi, tratándose además de una enfermedad poco frecuente, de la que hay poca información, esta es una de las primeras preguntas que empiezan a hacerse. ¿Qué van a hacer mi hijo en el futuro? ¿Qué van a poder hacer? ¿Hasta dónde van a poder llegar? Y ahí empiezan a surgir expectativas. Expectativas que tienen que ver con un nivel de exigencia académico, con un nivel de exigencia personal, y eso se traduce también en una expectativa para los profesionales que trabajamos con ellos, desde luego en el mundo educativo, sin lugar a dudas, y también con los profesionales que trabajamos con ellos a otros niveles. Decía Ortega y Gasset que un optimista era un realista pesimista. Bueno, pues algo parecido es lo que yo me planteo. Yo huyo mucho de un ideal que se basa en un optimismo prefabricado que nos puede llevar a la frustración. Y me gusta mucho manejar la realidad, hacia dónde podemos llegar. Y combato mucho el aunar el realismo, el unirlo a la palabra pesimista o a la idea de pesimismo. Todo lo Acuérdate que contrario. estás en Lo que Semana nosotros Santa. estamos buscando es cultivar la diferencia e intentar que ese concepto de realidad nos apoye a movernos en el concepto de diferencia real, que es el respeto que tenemos que tener entre todos nosotros. Cuando hablamos de fenotipo comportamental, y vamos a hablar mucho esta noche sobre eso, vamos a hablar de algunas características que se repiten, como decía, en muchos de ellos, pero que hay que manejar con mucho cuidado, porque con estas características físicas y estas características psicológicas que ellos se enfrentan a la vida cotidiana, empiezan a aparecer problemas serios que tienen que ver, más allá de este fenotipo comportamental, de los que pongo unos rasgos fundamentales que ahora comentaremos, problemas serios que tienen que ver con que empiezan a dejar de pensar o a trasladar cómo me comporto a cómo soy. Y eso es peligroso, porque yo puedo modificar cómo me comporto. Ahora, comportar como soy, cambiar cómo soy es muchísimo más complejo. ¿Qué sucede? Que en este baile de expectativas tan complicadas empiezan a aparecer comportamientos disfuncionales y entonces ya no es que me porto mal, no es que hago esto mal, es que soy malo. Y es algo que hemos hablado con muchos de ellos a lo largo de estos años, de diferentes edades además, y son capaces, por supuesto que sí, como todos nosotros, de hacer un análisis interesante de su realidad y de cómo se comporta. Eso es un peligro importantísimo, porque ahí entra en juego, para mí, dos conceptos fundamentales en el ser humano. Uno es un concepto como tal, que es la autoestima, que en general está muy dañada en ello, y cualquier tipo de meta se convierte en un problema, en una duda, y no en un desafío. Y ese es el primer problema que nosotros empezamos a ver cuando ellos ven cualquier propuesta que se les hace de trabajo o de cualquier posibilidad de crecimiento, empiezan a verlo como una dificultad, como un imposible, y entonces la palabra reto desaparece. Y esto está muy unido a un proceso humano que es la indefensión aprendida, que observamos también mucho en ello. Indefensión aprendida, como sabéis, la definió Seligman allá por 1975 y se plantea como la situación en la que un ser humano entra y empieza a actuar de forma pasiva porque su cerebro ha aprendido algo que no puede aprender, que no puede mejorar. Él empezó a pensar que este era el origen de la depresión. Yo no soy capaz de saber si eso es así, pero sí sé que muchas personas con síndrome de Prader-Willi llegan a sentirse así, llegan a estar inmersas en un proceso de indefensión aprendida que hace que cualquier propuesta se responda por su parte desde la pasividad absoluta.
Y muchas veces esa pasividad absoluta tiene que ver con el transcurso de su vida y cómo muchos de sus síntomas se han gestionado. Cuando hablamos de fenotipo comportamental, cuando hablamos de características comportamentales, tenemos que pensar en una cosa, en que no son voluntarias, en que no tienen que ver con lo que ellos quieren hacer, sino con lo que pueden. Y cada vez que hablemos de un comportamiento disfuncional, que tiene mucho que ver con estas características comportamentales, que se relacionan directamente con ese daño orgánico, cada vez que hablamos de eso, de lo que estamos hablando es de posibilidad de mejora, no modificando justamente estas características, sino el entorno que les circunda. Empezar a concretar cómo tiene que ser el entorno que les circunda para que, a pesar de que ellos tengan estas características, recordáis lo que hemos dicho de los trenes, a pesar de que sean trenes, puedan movilizarse, es lo importante. No vamos a poder corregir este tipo de comportamientos definitivamente, son síntomas, insistimos en eso. Por eso no encuentro la palabra, pero no podemos considerarlo siempre trastornos mentales, todo lo contrario, a lo que os invito es a que cuestionéis, siempre que haya problemas comportamentales, el que tengan que ver directamente con una enfermedad mental. Eso va a ser la fase B, cuando seamos capaces de analizar cuál es la fase A, que es qué tipo de características tiene su síndrome y en qué tipo de entorno esas características van a desarrollarse de otra manera y van a generar comportamientos más funcionales. Sabemos que si construimos las vías van a mejorar y vamos a ver cómo podemos construir esas vías. Una de las características más típicas de las personas con síndrome de Prader-Willi tiene que ver con la inflexibilidad mental. La inflexibilidad mental es la dificultad que tienen para adaptarse a los cambios de situación en función de las demandas del entorno. Es la esencia de la vida en el presente. Rápidamente nos vemos obligados a cambiar de un entorno a otro, de una situación a otra, y los cambios se suceden con una velocidad pasmosa que a cualquier ser humano le resulta compleja de analizar. En su caso, muchísimo más. Esa inflexibilidad mental, en su caso, conlleva muchas dificultades a la hora de simplemente interaccionar en la vida cotidiana, porque cualquier suceso que no sea justo el que ellos estaban esperando puede desembocar en que no puedan continuar con lo que ellos tenían pensado, con lo que ellos tenían programado para hacer en ese momento. Se confunde muchas veces esta inflexibilidad mental con que son tozudos. De hecho, lo hemos leído en algunos criterios diagnósticos. Parece que cuando uno es tozudo tiene cierta capacidad para modificar esa característica personal con cierto trabajo. Aquí estamos hablando, insisto otra vez, en un síntoma que tiene que ver con la dificultad de asumir cambios y transiciones, y por lo que muchos expertos han introducido el síndrome de Prader-Willi dentro del espectro autista, en alguna de sus características. Otra de las características del fenotipo comportamental tiene que ver con la irritabilidad. Las personas con síndrome de Prader-Willi tienden a enfadarse o incluso a tener reacciones iracundas ante situaciones que al resto nos resultan insignificantes. Yo aquí he leído en muchísimas ocasiones que tienen poca tolerancia a la frustración. Me siento incapaz de definirlo así. Cuando uno conoce el síndrome de Prader-Willi, cuando sabe cómo viven, cuando entienden cómo funcionan a nivel cognitivo y las dificultades que tienen, pues por ejemplo, con la necesidad de comer constante y demás, hablar de falta de tolerancia a la frustración a mí me cuesta un poco de trabajo, porque no sé cómo me comportaría yo si tuviera hambre constantemente, o si me estuviera comparando constantemente con los otros, que es lo que hacemos todos los seres humanos, con mi grupo de iguales, y casi siempre encontrara que salgo perdiendo, por decirlo de alguna manera. No me atrevo a denominar a eso baja tolerancia a la frustración. Lo que sí sabemos es que tienden a tener reacciones opositoras. En este sentido también os invito a visualizarlo pues tal cual lo estamos comentando, como un síntoma. Nunca tiene que ver esta irritabilidad o este trastorno oposicionista desafiante, que es como muchas veces llega a diagnosticarse, sobre todo a partir de la preadolescencia, de la adolescencia. Nunca podemos verlo como una oposición a lo personal, sino que realmente cualquiera de estos síntomas, y me atrevería a decir que las crisis de ira todavía más, son una forma de comunicarnos el malestar que tienen. Y son una forma de comunicarnos el malestar que tienen, entre otras cosas, porque no saben hacerlo de una forma alternativa. Y ese otro campo de trabajo
que tiene mucho que ver con el apoyo conductual positivo. Vamos a intentar enseñar formas alternativas de comportamiento que además sean incompatibles con la conducta indeseada, por decirlo de alguna manera. Pero eso sí, nunca vamos a percibir esto como una oposición a lo personal, que es algo que vemos que sucede muchas veces en la familia, y desde luego parte de nuestro trabajo radica en eso, en que los padres entiendan que estos síntomas comportamentales son síntomas, porque cuando uno ve un síntoma orgánico físico, pues es evidente, era lo que decía al principio, ¿no? de los síntomas silentes y de los sonoros. Muchas veces los padres ven el síntoma sonoro, que es que mi hijo me grita, pero no conoce o obvia de alguna manera el síntoma silente, que es el que su hijo está sintiendo y que vamos a comentar un poquito más adelante. También tienen conductas compulsivas y perseveraciones verbales. Al final lo vamos a ver después, las personas con síndrome de Prader-Willi se sienten cómodas en un entorno estable, predecible. No hay nada más predecible que una conducta compulsiva, porque estoy repitiendo constantemente un ritual que hace que yo tenga la sensación de que el entorno es estable. Y las perseveraciones verbales tienen que ver mucho también con la rumiación de ideas. Vamos a ver después que el aprendizaje significativo se ve muy afectado por cómo funciona su cerebro y también por cómo duermen, y entonces aprenden por repetición. Cuando yo aprendo por repetición, habituarme a la repetición verbal es fácil. Incluso pensar en voz alta es algo a lo que me habitúo. Es verdad que es complicado corregirlo, pero también sabemos que ya podemos corregirlo desde el punto de vista conductual. Me refiero a sin la necesidad de que haga falta un tratamiento farmacológico per se, que puede que haga falta, pero que hay que analizarlo muy en profundidad antes de llevarlo a cabo. La búsqueda de alimento, pues ya sabemos que tal vez sea el síntoma más llamativo dentro de este síndrome y probablemente el que de momento más limite su autonomía funcional. Hasta el punto de que gran parte de la frustración que ellos tienen deviene de que a cierta edad el resto de compañeros empieza a salir en solitario, pide la independencia que todo ser humano pide a cierta edad con respecto a su familia, y en este caso no es posible porque la búsqueda de comida pues es constante. Son extremadamente creativos a la hora de conseguir comida y es verdad que pueden ingerir cualquier tipo de alimento independientemente del estado en que se encuentre. Los robos, tanto de comida como de dinero para conseguirla, pues no son infrecuentes, y eso conlleva no pocas complicaciones a muchos niveles. En este sentido, lo van a comentar otros compañeros con seguridad, pero ya planteaba Gurás el paradigma de la seguridad alimentaria, que plantea simplemente que una persona con Prader-Willi tiene que saber qué, cuánto y cuándo va a comer, y que cualquier tipo de acceso a la comida tiene que estar vetado desde el punto de vista físico, es decir, cerrado, que no haya acceso a la comida, para que así consigamos un espacio de seguridad psicológica. Y otro de los síntomas, que es sin duda una consecuencia de la ansiedad a la que se ven expuestos, pues son los trastornos obsesivos compulsivos. La verdad que nos encontramos con una variedad importante de trastornos obsesivos compulsivos, pero yo señalo tres que son los que más vemos. El de orden, el de acumulación y el de rascado. Sin lugar a dudas, el que más problemas genera tiene que ver con el rascado. Se da en más del 99% de los casos de personas con Prader-Willi a diferente edad y en función de la ansiedad que el entorno le genera, del nivel de estrés al que están expuestos. Nos cuesta mucho tratarlo, lo confieso, y es una de las cosas a la que más tiempo le dedicamos. Pero también vamos descubriendo que cuando el entorno, como os decía, le favorece, cuando existen esas vías, la cosa mejora bastante. Para nosotros es un aviso, sigue siendo otra forma de comunicarnos. Estoy desbordada, por favor, haz que esto sea algo un poco más manejable para mí. Y hay otro trastorno obsesivo que se presume en algunos casos, y es la lentitud obsesiva primaria. Es una obsesión pura, es decir, no hay ninguna compulsión, no hay ningún acto concreto que ellos lleven a cabo, sino que son ideas rumiantes que se llevan a cabo sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con la autonomía funcional. En el momento de vestirse, de asearse, pueden tirarse en la bañera o en la ducha durante 1 hora y media, incluso quemarse, porque como sabéis, tienen problemas con el umbral del dolor y la termorregulación, y eso genera muchas dificultades. Y como digo, se sospecha de lentitud obsesiva primaria en muchísimos casos, sobre todo en los adultos
cuando se vuelven mucho más pasivos. Volvemos a hablar de sintomatología que tiene que ver directamente con el síndrome y con lo que le sucede. ¿Qué otras características me parece que merece la pena comentar? Os decía antes que para mí los problemas comportamentales muchas veces tienen que ver con una forma de comunicarnos lo que necesitan. Y hemos observado que muchas veces los problemas con ellos radican en que tampoco nosotros sabemos comunicarnos con ellos. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, primero vamos a ver después una característica que dice mucho de la importancia que tiene la comunicación que podemos establecer con las personas que tienen síndrome de Prader-Willi, pero merece la pena que nos planteemos un par de cosas. Primero, que entre seres humanos la no comunicación es imposible, es decir, ellos están observando constantemente a la persona que para ellos es de referencia y por tanto están comunicándose con nosotros constantemente y no siempre con comunicación verbal. De hecho, muchas veces a través del tacto, por supuesto, a través de la vista, estamos lanzando constantemente mensajes a ellos y ellos a nosotros, y es una forma de escucharnos tremendamente rica. Y otra cosa que para nosotros es fundamental, para mí es crucial, es descubrir qué es lo que están entendiendo de lo que decimos. Muchas veces encontramos a chicos con síndrome de Prader-Willi que tienen una conversación extraordinaria, incluso diría que una terminología que muchos políticos quisieran para ellos. Y sin embargo, asumimos que por eso nos están entendiendo a la perfección. No es así en la mayoría de los casos. De manera que os invito a que pidáis retroalimentación de lo que les estáis diciendo. Muchas veces las dificultades surgen por eso. Y como dice Vale, la verdad no es lo que dice A, sino lo que entiende B. Si yo estoy hablando, la responsable de la comunicación soy yo. Yo tengo que saber si tú estás entendiendo exactamente lo que te quiero transmitir. Entre todos los seres humanos, máxime cuando sabemos que hay dificultades para interpretar algunas normas sociales que todos compartimos. Y otras características llamativas y que me atrevería a decir que tienen que ver con su fenotipo comportamental desde el punto de vista de la comunicación, tienen que ver con su dificultad con las frases en negativo. Es muy positivo pedir exactamente lo que queramos que hagan y no lo que no queramos que hagan, porque no van a llegar al mismo lugar que nosotros seguramente. Y eso pasa entre todos los seres humanos, pero cuando no se comparte normatividad social todavía más. Hay que tener mucho cuidado con los sí genéricos, porque cada vez que nos hacen una pregunta del tipo ¿vamos al cine? Y le respondemos que sí, yo estoy respondiendo que sí, no a mi expectativa de lo que es ir al cine, sino a la suya, a lo que ellos piensan que es ir al cine, que seguramente va a estar relacionado con comprar alguna chuchería antes de entrar. Por eso tengo que concretar lo que quiero decir con ese sí. Y por supuesto tengo que tener mucho cuidado con los deísticos, que como sabéis tienen que ver con los pronombres personales, los adverbios de lugar, de tiempo, porque ellos no los manejan bien. Son palabras que siempre hacen referencia a frases anteriores y se están perdiendo en la conversación. Hacen ver que no se entienden cuando en muchas ocasiones no es así. Otros condicionantes físicos que también podemos denominar comportamiento, atendiendo a esa definición primogénea que hemos hecho de conducta como algo que vamos allá de lo que observamos, tienen que ver con el elevado umbral del dolor que tienen y que seguramente ya habréis comentado, que influye mucho en la interacción social con otros. Yo sé lo que duele cuando me pegan, porque a mí me duele, pero ¿qué pasa cuando a mí me golpean y no me duele tanto? ¿Soy consciente realmente del daño físico que hago al otro? Sé que estoy haciendo algo que está mal por la reacción que el otro tiene, pero ¿soy consciente del daño físico que hago? Seguramente no, porque la comparación cuando me sucede a mí no es la misma. La dificultad de vómito hace que también el que no puedan vomitar, el hecho de las interacciones sociales, de los lugares a los que pueden acercarse, de la autonomía funcional que puedan alcanzar, se vea todavía más mermada. Por supuesto, la hipotonía influye muchísimo en el cansancio y eso hace, independientemente de que tengan la hormona de crecimiento, que se cansen más que otros chicos. Y la mala arquitectura del sueño también provoca episodios de somnolencia diurna que muchas veces se interpretan por parte de los profesionales pues como falta de interés o falta de ganas de trabajar y que realmente responden también a un síntoma del síndrome y que afecta profundamente al aprendizaje significativo, porque la reestructuración cognitiva y el aprendizaje significativo se lleva a cabo durante el sueño. ¿Qué sucede cuando mi sueño, cuando la arquitectura del sueño está afectada y me despierto tantas veces por la noche? Tengo tantos pequeños microdespertares, pues que no aprendo de la misma manera que los demás, aprendo por repetición. Y cuando aprendo por repetición, me acostumbro a repetir y hago
todo eso que hemos comentado antes. En fin, yo creo que lo que hemos comentado de ellos con respecto a la comunicación ya pone de manifiesto que se encuentran bastante alejados de los demás y que la sensación de soledad tiene que ser llamativa cuando uno solo entiende las cosas a medias, y más en la adolescencia, cuando el grupo de iguales es esencial. Ya sabemos que las personas con Prader-Willi se relacionan mucho mejor con las personas más pequeñas que ellos o con los más adultos, porque el grupo de iguales no hace el esfuerzo que hacen los mayores por entenderlo, ni se deja manejar como los pequeños. De manera que el sentimiento de soledad, cuando el grupo de iguales es tan importante para todos nosotros, cuando nos construimos como personas, al margen de nuestra familia, desaparece para ellos. Y nos lo dicen muchísimas veces, que se sienten solos con la profundidad de la palabra, con todo el peso de eso, cuando más necesitamos al grupo, siendo como somos los seres humanos, animales gregarios. Me parece que con todo esto que contamos, hablar, como decía antes, de baja tolerancia a la frustración es un poco cuando menos cruel, por eso yo procuro no utilizarlo. Pero todavía hay otras características cognitivas que son las que vamos a comentar ahora, y con esto acabamos, que tiene mucho que ver con cómo ellos procesan la información. Y aquí hablamos de características cognitivas de procesamiento de la información cuando hay discapacidad intelectual psicométricamente evaluada y cuando no. Y utilizo esa expresión de psicométricamente evaluada porque el concepto de discapacidad intelectual es un concepto cuando menos fluctuante y un número nunca dice casi nada de una persona. Pero incluso cuando evaluamos un CI que está dentro de la palabra normalidad tan odiosa, ¿no? Pero tan empleada, cuando ese CI dentro de la normalidad, nos vamos a encontrar con estas características cognitivas que tienen que ver con el manejo de la información y que sin lugar a dudas le sitúan en un lugar diferente a la mayoría y más complicado de gestionar. Por ejemplo, ellos tienen muchas dificultades de secuencialización. Esto sucede con muchas personas que tienen discapacidad intelectual y lo sabemos, pero aquí sucede de una manera muy radical. Los problemas de secuencialización, que como decía son funciones ejecutivas, tienen que ver con los pasos que todos los seres humanos elaboramos para conseguir una meta. Y van en un orden. Eso es secuencializar, poner esos pasos en un orden. ¿Qué sucede con ellos? Que tienen muchas dificultades para ponerlo en el orden oportuno. ¿Cuándo observamos eso? Veréis, observamos eso cuando, por ejemplo, vamos con ellos al cine y salimos de ver una película y les decimos, ¿cómo ha sido la película? Cuéntame la película. ¡Puf! Y aquello es una locura, porque empiezan por la mitad, van al principio, vuelven al final, te cuentan un caballo con todo lujo de detalles, no se acuerdan del vestido de la princesa, en fin. Te vas pensando que no se han enterado de nada de la película. Sin embargo, si le haces 70 preguntas sobre la película, te responden a todas de forma correcta. Sí que han entendido la película, pero son incapaces de ponerla y describirla en el orden oportuno. Y se influyen muchísimo en la resolución de problemas, no solo matemáticos, que también, sino problemas de la vida cotidiana, porque nosotros estamos constantemente poniendo pasos en orden e intercambiándolos en función de los cambios del entorno. Por eso, si yo no puedo hacer esto, tampoco puedo adaptarme a los cambios. Por eso, parte de mi inflexibilidad mental se debe a esta dificultad en secuencializar. Yo hablaba antes de comunicación. Ellos tienen muchas dificultades en memoria a corto plazo, sobre todo auditiva. ¿Cómo aprendemos todos? ¿Cómo se trabaja en la aula? El profesor o la profesora llega allí y nos cuenta cosas. ¿Qué pasa cuando yo no puedo retener mucha parte de la comunicación? O cuando parte de la comunicación tiene que ver con esos deísticos, o tiene que ver con adverbios o conceptos abstractos, que me estoy perdiendo, que estoy fuera de aquí. Ya decía Mehrabian que en la comunicación humana las palabras solo daban un 7 o un 9% de información. En un cerebro sin ninguna característica específica. ¿Qué sucede cuando hay dificultades en memoria auditiva a corto plazo? Que estoy out en un aula. Dificultades de aprendizaje, va más allá de eso. Tiene que ver con cómo enseñamos. Enseñemos de otra forma. Ya sabemos que cuanto más sentido esté implicado en el aprendizaje, mejor se aprende. Vamos a por ello. Busquemos estímulos visuales. Tienen una memoria visual interesantísima. Explotémosla. Seguro que los problemas comportables serían menores si fuéramos conscientes de que hay otras vías y otras maneras de enseñar, que además no solo son positivas para las personas con síndrome de Prader-Willi, sino para todos los seres humanos. Muchos expertos señalan también que las personas con síndrome de Prader-Willi tienen dificultad en teoría de mente. La teoría de mente es una teoría explicativa del autismo, que lo que plantea es que somos incapaces de prever cómo va a reaccionar la otra persona a partir de la observación.
no es solo empatizar, va más allá de la empatía. Tiene que ver con preservarnos en función de cómo el otro actúa. Si yo no soy capaz de hacer eso con otro ser humano, me siento indefenso. Estoy perennemente asustado porque casi todo es novedoso y si encima no puedo adaptarme a los cambios, mi nivel de ansiedad es brutal. ¿Cómo no voy a desarrollar trastornos obsesivos compulsivos? Sinceramente, ellos desarrollan trastornos obsesivos compulsivos. Yo iría por la calle con un bazooka. Es que es casi heroico ver de lo que son capaces a pesar de estos déficits, a pesar de estas dificultades. Tienen serias dificultades en metacognición, por supuesto. La metacognición es tal vez la capacidad humana por excelencia, es la reflexión, es pensar sobre lo que pienso. Por eso muchas veces decimos, y lo decía también al principio, son tozudos, no hay quien les haga cambiar de opinión. Pensamiento único. Yo solo varío mi opinión cuando me cuestiono, cuando pienso sobre lo que he pensado. Si no, ¿cómo voy a variar de opinión si no me estoy cuestionando? Sabemos que esto le sucede. Y luego algo importantísimo, dificultades en abstracción. Por ejemplo, conceptos como el espacio y el tiempo que rigen todo lo que hacemos, el principio y el final, cuando algo empieza y cuando termina. No tienen sentido para ellos. Su horario no se rige con un reloj. Yo estoy mirando el reloj a ver si me paso de tiempo constantemente. Ellos rigen su horario antes de comer, después de comer, antes de almorzar, después de comer, antes de cenar y después de cenar, independientemente de que todavía haya aparecido o no la necesidad de buscar comida, que aparece a edades muy diversas, muy dispares, o por lo menos eso es lo que nosotros hemos visto. No vemos una etapa tan estanca en ellos. Vemos que hay cierta, pues como en todos los chavales, como en todos los seres humanos, no somos lo mismo ahora yo que tengo 51 años que cuando tenía 15, pero no vemos etapas tan estancas, vemos mucha más diversidad, más flexibilidad en eso, que tiene mucho que ver con cómo han crecido. Vamos a tener en cuenta que la abstracción es algo fundamental en el proceso de aprendizaje, porque aprendemos resumiendo, aprendemos eliminando lo secundario, quedándonos con lo prioritario, pero para eso tenemos que ser capaces de abstraernos. Y ellos no pueden hacer eso. Vamos a ayudarlos, vamos a ayudarles en que sean capaces de extraer lo primordial, lo principal, lo que de verdad importa. Muchas dificultades. Interpretación literal del lenguaje. Aquí uno de los mayores problemas con los que nos encontramos. Os pongo un ejemplo. Muy visual para mí. Ve y pregúntale, tengo un alumno sin síndrome de Prader-Willi en clase, pregúntale al jefe de estudio donde hacemos educación física. Yo estoy dando ahí dos instrucciones, una explícita, pregúntale al jefe de estudio dónde vamos a hacer educación física y otra implícita, ven y dímelo, ¿verdad? ¿Con qué se queda una persona con síndrome de Prader-Willi? Exclusivamente con la explícita, ve y pregúntale al jefe de estudio dónde vamos a hacer educación física hoy. Y después, pues igual me quedo hablando con él, o en el pasillo en un banco, o me como lo que hay en una papelera. Y eso es una falta grave en un colegio porque he sido desobediente. Interpretación literal del lenguaje. Incapaces de llegar a las mismas conclusiones que nosotros, porque esas son normas sociales que compartimos, que ellos no comparten. Coches y trenes, ambos medios de transporte. Debe de haber carreteras y vías. Mucha dificultad para hacer razonamientos inferenciales, sí desde el punto de vista verbal. Hablas con ellos e infieren. Desde el punto de vista comportamental no, porque antes aparece la conducta impulsiva. Ya sabemos que hay dificultades en el autocontrol. Luego entonces, el castigo no nos va a servir para modificar determinados comportamientos. Vamos a intentar tener un entorno previsible, un control de la comida y que esas condiciones mejoren su calidad de vida. Y luego con las normas, pues tienen dificultades efectivamente para aplicarlas. De manera que nos hemos encontrado, y este ha sido un caso real que tiene una parte casi cómica, ¿no? Pero al mismo tiempo cruel. Es el caso de un chico que está en casa y llega una familiar a visitarlo, un chico con Prader-Willi, y la mamá le dice, dale un beso a la familia. El chico con Prader-Willi se niega en rotundo a hacerlo. Y insisten mucho, pero ya sabéis, cuando ellos dicen que no, pensamiento único, es no. No dejan estar para no ir a mayores
y cuando se van hablan con él. Sí, cuando viene alguien a casa hay que darle 2 besos porque hay que ser cariñoso, porque, bueno, le explican con todo lujo de detalles y en repetidas ocasiones, porque, insistimos, aprenden por repetición, o eso es lo que nosotros vemos, en que hay que darle 2 besos a una persona cuando llega a casa. Pues al día siguiente llega el cartero a traerte una carta y le plantan 2 besos como 2 soles. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Aplican las normas de forma indiscriminada. Porque nosotros estamos contextualizados y ellos no, porque no saben leer esas claves sociales. Resumiendo, y con esto acabo, espero no haber sido muy intensa, si somos capaces de darle un entorno estable, de ser proactivos, si somos capaces de controlar la comida y generar, por lo menos en su casa, porque yo en la calle llevo tacón y en casa llevo babucha, porque mi casa es mi hogar y es mi refugio. Por lo menos en casa, un lugar donde no puedan acceder a la comida y dar así un entorno de seguridad psicológica. Si somos capaces de darnos cuenta de que están más cansados que los demás y que una de las variables que más correlaciona con los enfados, con las crisis de ira, como veis, eludo llamarlo rabietas, porque me niego a decir que una persona de 15 años tiene una rabieta. Creo que es infantilizarlo y eso no me parece justo. Si controlo eso y me doy cuenta de que el cansancio es una de las variables que más correlaciona con las crisis de ira y que el control de la comida tiene mucho que ver con el que estoy segura de que le vamos a construir unas vías maravillosas y que muchos de los problemas comportamentales y, por supuesto, muchos de los problemas psiquiátricos que pueden aparecer en el futuro, si no somos capaces de darle todas estas variables, van a desaparecer. Yo invito a que construyamos vías, os invito a que cuestionemos incluso la construcción de las vías, porque en el debate y en incluso la oposición está el enriquecimiento. Estoy a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno desde España. Y, en fin, creo que buscando el bien de nuestros semejantes encontramos el nuestro, desde luego es en mi caso, por eso adoro esta profesión, porque me siento bien y mejoro estando con personas que necesitan mejorar. Os lo he dicho al principio, mi mayor agradecimiento es para las personas con síndrome de Prader-Willi que me han permitido acompañarle y su familia, especialmente a sus madres, vaya por delante, que son una heroína. El 92% de las personas dependientes siguen siendo atendidas por mujeres, así que ellas también están encontrando su bienestar porque buscan el de los demás. Muchísimas gracias y espero que haya resultado interesante. Gracias.